Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, ayer el Congreso se rehusó a derogar la ley pro crimen organizado. A pesar de ser en buena medida los responsables de la ola de extorsiones y sicariato que todos padecemos, ayer la Junta de Portavoces rechazó incluir en la agenda de este jueves la discusión de una propuesta para derogar la modificación a la ley de crimen organizado. La bancada del Bloque Democrático Popular había presentado una propuesta de ley para derogarla y había solicitado a los voceros exonerarla del trámite de comisión para que sea debatida y votada en el hemiciclo de esta semana. Sin embargo, su pedido solo contó con el respaldo de dos grupos parlamentarios, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y la bancada socialista. Fuentes de la República presentes en la sesión de Junta de Portavoces contaron que las demás agrupaciones votaron en contra, alegando que la prensa no les puede poner la agenda. Esto a pesar de que los allanamientos realizados a las viviendas de los involucrados en la investigación contra Chibolín demostraron que esta norma impide la celeridad en la actuación del Ministerio Público, pues este organismo demoró más de medio día en ingresar al departamento de Andrés Hurtado debido a la ausencia de su abogado defensor. En la bancada del Bloque Democrático informaron que los voceros que se negaron a exonerar del trámite de comisión su propuesta fueron, y no olvidemos estos nombres y estas bancadas, Arturo Alegría de Fuerza Popular, Jorge Marticorena de Alianza para el Progreso, Elvis Vergara de Acción Popular, José Cueto de Honor y Democracia, Héctor Valer de Somos Perú, Guido Bellido de Podemos Perú, Flavio Cruz de Perú Libre, Alejandro Muñante de Renovación Popular, José Williams de Avanza País y Segundo Quirós del Bloque Magisterial. Ahora la propuesta del Bloque Democrático deberá primero ser deliberada en la Comisión de Justicia del Congreso. Y una vez ahí dependerá del presidente de esta comisión, del perulibrista Isaac Mita, ponerle en agenda y elaborar el dictamen. Como ha quedado demostrado ayer, no hay ninguna voluntad política de parte del Congreso de enmendar lo que hicieron. Sigue primando el interés personal y de grupo por encima del interés nacional. No importa que las calles sean tierra de nadie y la vida valga cada vez menos. Y el Ejecutivo no se queda atrás porque fue cómplice de la modificación de la ley de crimen organizado. Dina Boluarte comete exabrupto en pleno discurso. Durante su visita a la ciudad de Piura, donde llegó para entregar 120 camionetas a la policía, la presidenta Dina Boluarte, bien estirada ella, dijo que su gobierno está trabajando con firmeza para derrotar a la delincuencia y se emocionó tanto que terminó su discurso con estas palabras. Seguiremos avanzando en construir la región de Piura, así como estamos avanzando en construir con obras importantes para cada región. Juntos, todos, derrotaremos a la delincuencia. Unidos somos más fuertes y no nos van a ganar. Y termino mis palabras con las palabras que dijo el gobernador. Estamos trabajando y nadie nos va a derrotar. Me recordó a Alejandro Toledo cuando exclamaba, déjenme trabajar, carajo. ¿Y dónde está Toledo ahora? Como usted misma dijo hace poco, señora presidenta, poco floro y más acción. Su gobierno ha decretado estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao. ¿Y para qué han servido hasta ahora? Ayer en Independencia balearon a 2 choferes y 2 pasajeros. En Comas balearon a trabajador de construcción civil. En Puente Piedra asesinaron a un hombre e hirieron a otro. Y en San Martín de Porres el dueño de una botica se enfrentó a extorsionadores que le cobraban cupo. ¿Y dónde está el ministro del Interior? Convocando a una marcha por la paz. Esa es la gran estrategia del gobierno para enfrentar a la criminalidad organizada. Estados de emergencia que no funcionan y marchas por la paz. Ministro Juan José Santibáñez convoca marcha por la paz contra la inseguridad. El ministro del Interior anunció que su cartera está organizando una marcha por la paz para hacerle frente a la ola de criminalidad en la ciudad. De acuerdo con su declaración, tanto el Mininter como la policía participarán de la manifestación. A este grupo se le sumarán distintas asociaciones de trabajadores. Él ha declarado, estamos estructurando una marcha por la paz donde no solamente participarán todas las asociaciones, sino incluso el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Una marcha por la paz para que todas las organizaciones, todos nos comprometamos en esta lucha contra la delincuencia, dijo Santibáñez. Para sustentar su idea, el titular del Mininter comunicó que se ha reunido con asociaciones de transportistas, moteros, bodegueros, panaderos, entre otros gremios, además de algunos congresistas. La propuesta de Santibáñez resulta totalmente inocua frente a las más de 14.000 denuncias por extorsión reportadas en lo que va del 2024. Ya saben,
Todos a marchar con el ministro Santibáñez, con nuestros polos blancos por la paz, para pedirles a los extorsionadores que por favorcito dejen de amenazar y asesinar a transportistas, bodegueros y todo tipo de comerciantes. La gran estrategia. Poder Judicial inaplica ley de impunidad y condena a ex marino por desaparición de Jaime Ayala. Luego de 40 años de espera, alcanzaron justicia los familiares del corresponsal de la República, Jaime Ayala Zulca, y más de 60 personas de la provincia yacuchana de Huanta, secuestradas, sometidas a desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales por parte de efectivos de la Marina. La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó a 18 años de prisión como autor mediato a quien fue el jefe del Comando Político Militar Alberto Rivero Valdeavellano de Huanta y la mar entre julio y agosto de 1984, cuando se cometieron las violaciones de derechos humanos, y declararon en reserva el fallo sobre Augusto Gabilondo García del Barco, quien fue jefe de la base de Huanta. El tribunal sentenció al marino en situación de retiro considerándolo responsable del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, asesinato con alevosía, en agravio de 6 evangélicos de Calqui, comuneros de Chuyuchaca y pobladores de Huanta, y del delito de desaparición forzada del periodista Jaime Ayala, Rigoberto Tenorio Roca, Yuri Agama, entre otras personas. Asimismo, aclara que las víctimas no tenían ninguna vinculación con las agrupaciones terroristas y que eran personas a quienes les recortaron su derecho y proyecto de vida. Los jueces desestimaron el pedido de Gabilondo García del Barco de aplicar la prescripción de los delitos por el control de convencionalidad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y declaran la ley de impunidad incompatible por control de constitucionalidad. Afortunadamente hay jueces que tienen la valentía de inaplicar esta ley inconstitucional que aprobó el Congreso hace poco. Consideraron que en el caso de Huanta se dio en el contexto de un delito de lesa humanidad por la forma en que se produjeron los secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones. Precisaron que este delito no nace con el Estatuto de Roma, sino con los juicios de Nuremberg. 62 organizaciones y colectivos ciudadanos solicitan nuevo concurso para elegir a la Junta Nacional de Justicia. Esta es una nota del Instituto de Defensa Legal. La comisión especial que lleva adelante el proceso de selección de los nuevos y nuevas integrantes de la Junta Nacional de Justicia recibió un balance ciudadano sobre los problemas de transparencia que han afectado las garantías del concurso de selección. Este balance es presentado por 62 organizaciones, plataformas y colectivos ciudadanos diversos y ha sido presentado mediante carta firmada por Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Alfonso Cotera, secretario de la Plataforma por la Democracia. Las 62 organizaciones de la sociedad civil han realizado 3 solicitudes con carácter de urgente, siendo la central que, a la luz de las ausencias irreparables acontecidas hasta el momento para la transparencia y la publicidad del proceso y lo que de ello deriva, o sea, la imposibilidad de la participación ciudadana y el escrutinio público, se decida convocar un nuevo proceso de selección que contemple lo anterior. En la misiva enviada a la Comisión Especial se señala que este proceso de elección es de la más alta importancia no solo por las funciones que constitucionalmente han sido encargadas a la Junta Nacional de Justicia, sino sobre todo por el actual y particular escenario en el que se da: ataques a la institucionalidad e independencia del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Jurado Nacional de Elecciones e incluso de la misma Junta Nacional de Justicia, así como la utilización de medios de fiscalización como denuncias constitucionales, investigaciones disciplinarias y denuncias penales que terminan violentando la independencia de algunos operadores y operadoras del sistema de justicia que han venido ejerciendo su función de acuerdo a la ley. Por estas razones, estas organizaciones están pidiendo un nuevo concurso para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, una institución clave para el funcionamiento de nuestro sistema de justicia y de nuestra democracia. Bueno, y ahora tenemos una entrevista con Jorge Nureña Plasencia. Él es historiador y autor del libro Esta bala lleva tu nombre, del hurto a la extorsión en Trujillo. Trujillo es considerada la cuna de la extorsión. Y pese a todos los estados de emergencia que se han declarado, la inseguridad ciudadana ya se ha convertido en la peligrosa normalidad. Hemos visto que ya no hay tantos asesinatos como antes, pero esto no es porque en realidad se haya controlado y detenido a las bandas, sino porque ya se repartieron el territorio y cada uno opera en su lugar sin meterse con la otra, y todo está bien repartido y todos están siendo extorsionados. Nureña nos explica cómo llegaron a esta situación y por qué los estados de emergencia no funcionan para combatir al crimen organizado. Veamos. Justamente en la nota de Gonzalo veíamos bandas criminales como los Pulpos y la Jauría, que básicamente controlan ciudades como Trujillo a través del cobro de cupos y de extorsiones, algo que ya veíamos desde hace por lo menos una década. El tema de los cupos y las extorsiones en Trujillo, veíamos ya en informes periodísticos la aparición de stickers en los mototaxis, en los taxis, en los vehículos de transporte de Trujillo,
y en Lima se veía como algo todavía lejano, ahora ya tenemos el problema encima porque no se ha hecho básicamente nada. Pero queremos preguntarle cómo fue en Trujillo, cómo fue esa evolución para llegar a la situación en la que están en este momento, en que ya controlan básicamente diferentes zonas del territorio que se han repartido entre estas bandas organizadas. Sí, mira, la denuncia pública más antigua que he encontrado en la ciudad de Trujillo data de octubre de 1998, Wow. en los que las pandillas ubicadas en las zonas un poco más alejadas de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, cobraban un cupo, un peaje a las determinadas unidades de transporte público para poderlas dejar circular libremente sin que les pase nada. Y de forma paralela, delincuentes que se dedicaban a otros rubros también vieron en esta modalidad una forma rentable de poder adquirir, ¿no?, ciertas ganancias. Este origen inicial se junta con otro a inicios de los años 2000, que es, ¿no?, el robo masivo de vehículos, que genera una congestión en el mercado negro de autopartes, con lo cual, ¿no?, ya se diseña totalmente esta nueva modalidad de extorsión, ¿no?, que empieza acá en Trujillo, porque Trujillo es la cuna de la extorsión en el Perú, bajo la modalidad que conocemos en el Perú, de cobro de cupo, de chalequeo, y que se fue extendiendo a diferentes provincias de la Libertad, luego ha migrado a diferentes ciudades, ¿no?, sobre todo del norte del Perú, Chiclayo, Piura, Tumbes, luego ha pasado a Ancash, se ha ido a Lima, pero sobre todo a Lima Norte, no a Lima Ciudad, ¿no? Se ha ido a Huaral, ¿no?, por esas zonas. Entonces, recién en estos últimos años, y sobre todo en este año, ha calado con bastante fuerza en Lima. ¿Y cómo no? ¿Y cómo se da este fenómeno? Este fenómeno se da a partir de la ausencia del Estado o la intermitencia del Estado. ¿Por qué? Porque al tener una economía informal como la que tenemos, hay huecos en los que los delincuentes han encontrado que no hay seguridad para realizar ciertas transacciones económicas por un lado, y por otro lado para dar protección a los sujetos económicos. Hablemos de transporte público, hablemos de comercio, ¿no? Entonces, empezaron cobrando este cupo inicial que hablamos del año 98, y luego empezó de manera individual, y luego ya fue dándose a nivel de empresa. Antes cobraban 50 céntimos, luego... Quería preguntarle, la evolución es más o menos, primero, estas bandas se dedican a asaltar, por ejemplo, pero llega un punto en que ven que pueden asaltar y no pasa nada, y ven como algo más rentable, más bien ofrecer seguridad, decirle al empresario transportista o de cualquier rubro, al bodeguero, mire, ¿sabe qué? Ya no lo vamos a asaltar, nadie lo va a asaltar, pero va a tener que pagar por seguridad, porque usted ya sabe que la policía no puede hacer nada al respecto. Páguenos a nosotros y le aseguramos que no le va a pasar nada. ¿Es así? Así es, tal cual, ¿no? Muy bien resumido. Entonces, en ese sentido, pues ellos, en algunos casos en los que no pueden entrar, ¿no?, por este currículum que han establecido previamente, generan actos de sabotaje cuando ciertas empresas o ciertos sujetos económicos se resisten, ¿no?, al pago de determinada cantidad de dinero. Entonces allí empiezan los atentados, ahí empiezan las amenazas a la familia, ¿no? Lo que está pasando en Lima ha pasado aquí en Trujillo desde inicio de los años 2000 hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, en el transporte público en Trujillo, el 100%, y esto ya lo he podido constatar, ¿no?, con entrevistas, el 100% de empresas de transporte público pagan cupo de extorsión. Y ya las empresas, las bandas delictivas, las organizaciones criminales se han ido sofisticando. En Trujillo ya no hay tantos homicidios porque se han ido ya dividiendo el territorio. Y hay en algunos casos, porque Trujillo es el eje comercial de toda la Libertad y también del norte, llega el transporte interprovincial y hasta interdepartamental. Entonces las empresas a veces en todo su trayecto terminan pagando a 2, 3 o hasta 4 bandas extorsivas. Es decir, hacen, ¿no?, una bolsa de 10,000 o 20,000, y esta cantidad de dinero se divide en las bandas extorsivas que controlan determinados territorios. Esto empezó en el transporte público, migró al comercio, migró a la industria zapatera del Porvenir, luego se innovó en la construcción civil con ciertos pseudo sindicatos y con la famosa banda conocida como los plataneros, ¿no?, que tuvieron un rebote nacional, y luego ya esta modalidad de cupo, ¿no?, de extorsión, ha sido copiada por diferentes bandas que se dedicaban a otros ilícitos, desde hurtos, robos,
hasta otros ilícitos. ¿Y por qué? Porque lo han visto una modalidad muy rentable de adquirir dinero. ¿Por qué? Porque no se necesita la presencia física de los delincuentes para que se cometa este ilícito, ya que ellos se basan en la tecnología, sobre todo en el uso del celular, ¿no? Y desde los penales, según el Ministerio Público, al año 2014, el 80% de llamadas extorsivas en La Libertad provenían del penal El Milagro, ¿no? Es decir que tienen una serie de herramientas para lograr su cometido. Así es. Ahora hay algo más, sí, más grave también que quería preguntarte, y es el hecho de que estas organizaciones, a medida que se van asentando, por ejemplo, en ciudades como Trujillo o en la región La Libertad, también van ocupando o van aprovechándose de otras economías ilegales, ¿no? Ya no solamente es la extorsión, también, por ejemplo, este tipo de bandas han centrado su atención en la minería ilegal en Patás, quizás a través del sicariato o de otro tipo de delitos. Sí, se van diversificando, ¿no? Bueno, no es como los cárteles en el caso de México, pero sí van extendiendo su territorio, van reclutando a mucho más personas y van controlando otros ilícitos. Por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas o ¿no? determinado golpe en determinada agencia bancaria. Ellos, si está en su territorio, ellos dan el aval, ¿no? O ellos participan, ¿no? del robo. Por otro lado, como ganan ingentes cantidades de dinero, han ido diversificando a nivel de economía para lavar dinero. El caso de los plataneros fue un caso, ¿no? que saltó a la vista porque ellos hasta tenían inversión, decían que en una empresa privada, la universidad privada, perdón, en una universidad privada, la Universidad Privada de Trujillo, tenían empresas de seguridad que brindaban seguridad a las principales universidades de Trujillo. Y también se han ido, pues, ellos innovando en algunos rubros como los car wash. En este caso organizan eventos, ¿no? para realizar bailes chicha, bailes cumbia, en los que familiares cercanos a los cabecillas de estas bandas son los que lo organizan. Y también al tener, pues, ¿no? como una especie de pequeño ejército, tienen a jóvenes, ¿no? sicarios, tienen a jóvenes que lamentablemente el Estado no los ha podido guiar por otro camino, por otro rubro, y terminan inmiscuidos en otros ilícitos, como es en el caso de la minería ilegal, ¿no? Una de las principales materias primas para ¿no? las matanzas en Patás, ¿no? y en diferentes partes de la Sierra Liberteña, pero sobre todo en Patás, han sido jóvenes, ¿no? llevados de Trujillo, que han sido reclutados de diferentes bandas. Entonces, un minero ilegal, para ejercer su poder y para controlar cierta zona, cierto territorio, llevaba delincuentes. El otro, para no dejarse, llevaba delincuentes de otra banda, y también han incluido, pues, a delincuentes extranjeros, y al final ha terminado Patás, ¿no? en una carnicería, como la que hemos visto, y ha ido descendiendo cuando recién el Estado le ha prestado atención. En ese sentido, en resumen, Trujillo y La Libertad se desangran no de ahora, sino desde hace varios años. Pero los fenómenos como ¿no? la delincuencia, la criminalidad, tienen que llegar a Lima para que recién los principales medios de comunicación y sobre todo el gobierno le preste atención a este mal que nos viene afectando a todos. Yo quisiera comentar un hecho particular. El día de anoche, un primo mío, no, yo vivo en el distrito de Moche, que está al sur de Trujillo y saliendo para Lima, al finalizar un partido de fulbito, fue a tomar su gaseosita, su par de cervezas, y a un costado de esa bodega fueron a ultimar a un presunto delincuente. Le cayó una bala perdida a mi primo y le ha quitado la vida. Un joven de 25 años, ¿no? que tenía su negocio de gas. Entonces, la delincuencia cada vez se expande más ante la ineficiencia, la inoperancia y la corrupción de las instituciones, ¿no? entre ellas la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, que ya en la nota se evidenciaba, ¿no? la incapacidad que tienen a nivel logística para poder hacerse cargo. Y por otro lado, también es indignante que, por ejemplo, la policía, en vez de investigar previamente sobre quiénes son los asesinados, los criminalice para que ya no se realice una investigación sesuda. En el caso de mi primo, han señalado que está ligado al tráfico de terrenos, al tráfico ilícito de drogas, y él no tiene ni una denuncia, ni policial ni penal, ¿no?
Entonces, ¿y para qué? ¿Por qué lo señalan? Para decir de que se matan entre delincuentes y así haya un menor peso para la policía. Entonces, estamos prácticamente, ¿no?, en tierra de nadie y es un problema muy, muy lamentable que nos afecta, ¿no?, a todos, gente de a pie como a profesionales. Bueno, Trujillo sigue siendo tierra de nadie y es una muestra de que los estados de emergencia no han funcionado y ahora se implementan en Lima tratando de venderse como si fueran la panacea y la solución a todos los problemas de inseguridad ciudadana. Y ahora el ministro ha tenido la genial idea de convocar a una marcha por la paz. Así piensa derrotar a las bandas de extorsionadores y sicarios. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.